Bueno, vamos a arrancar. Me acuerdo que un día cuando estaba escuchando el programa, en un momento me dijiste, yo tengo un proyecto presentado por el tema del agua en los lavaderos. Sí, claro. ¿Cómo es eso? ¿Te lo podés acordar? Sí, que se establezcan en los lavaderos, particularmente, atento a la gran utilización de agua que tienen, mecanismos de captación de agua de lluvia, de forma tal de utilizarla a esa agua para llevar adelante la tarea. O reciclar el agua que se usa cuando se usa agua potable con el mismo mecanismo, porque son sistemas similares, digamos, se puede reciclar el agua y utilizar para bajar el consumo de agua, algo que adquiere relevancia en este contexto histórico que estamos teniendo, ¿no? Hay que decir que fue un proyecto, discúlpame Luis, que fue acercado por chicos de la Universidad de la Facultad de Ciencias Hídricas. Ah, qué bueno. Sí, claro, uno de los primeros años. Le habían preguntado en la materia qué visión, de qué cosas podían hacer en la ciudad, qué cosas podía hacer la ciudad para cuidar el agua, y una de las ideas que se le había ocurrido a nos la acercaron. Mi querida Facultad de Ciencias Hídricas. Exactamente. Que dio dos intendentes. Sí, exactamente. Exactamente. Uno Barletta y el otro Balvarrey. Y además clave en la historia de esta ciudad, porque los recursos hídricos por un lado, y también lo que es las secretarías de hidráulica en la ciudad son en una ciudad que tuvo dolores de cabeza muy pronunciados. Sí, totalmente. Ni hablar que es una de las materias más importantes. Creo que ya la ciudad asumió para sí que vive en riesgo. Digo que particularmente uno de los riesgos que tiene es el hídrico y que tiene que estar preparada para ello. Esto creo que ha sido algo que los ciudadanos a lo largo de estos años hemos aprendido, ¿no? Y atención que no solamente ese proyecto, ¿dónde quedó ese proyecto? Está en estudio en el Consejo, digamos. El Consejo tiene las comisiones donde, bueno, todavía no lo tenemos ahí, lo seguimos, pero bueno. ¿Pero lo presentaste no hace mucho? No, ya lo presentamos hace un año y algo, te diría. Pero eso hay que utilizarlo rápido. Sí, bueno, también son los mecanismos. Yo no me quejo de los mecanismos de discusión del Consejo, porque bueno, son esos, ¿no? Bueno, pero venís de un foro de participación ciudadana sobre el tema diversión y convivencia nocturna post-pandemia. Fíjense lo interesante que es esto. Sí. Post-pandemia. Sí, estamos... ¿De qué habló el foro? Hicimos en realidad la presentación de esto, que queremos convocar un foro para que todos los actores involucrados, con la noche, para simplificarlo, los actores involucrados son por un lado los usuarios y por otro lado, por supuesto, aquellos que generan empleo y trabajo a partir de la actividad nocturna, digamos, ¿no? Todos, bueno, sentados en un mismo espacio junto con los concejales, podamos discutir cómo va a ser la noche post-pandemia. Hoy yo no sé qué visión tienen ustedes, pero uno hoy recorre y ve que los formatos que están vigentes, autorizados para funcionar, particularmente el de los bares, no dan abasto. Es decir, la mayoría de ellos, un sábado, tiene cola de gente esperando. Vemos espacios públicos llenos de otro tipo. ¿Y por qué pasa, Carlos, eso? No, hoy pasa porque tenemos restricciones claramente por la pandemia, digamos, ¿no? Pero mi preocupación es, nosotros tenemos una realidad, por ejemplo, con el sector de boliches, cerrado hace 2 años, entonces no sabemos cómo están esos empresarios con relación al día que se levante, que prendan la luz y ellos pueden prender la luz y empezar a funcionar como boliche. Esa es una primera cuestión. Allí falta inversión del Estado también. ¿El Estado puede hacer la inversión en infraestructura que hace falta? Hay que discutir si los formatos de diversión son los que conocemos, es decir, el boliche como tal, ¿va a quedar post-pandemia o en realidad los formatos que vienen son otros y hay que readecuar todo, no solamente la normativa, que es lo que nos interesa, sino también direccionarla hacia lo que el público requiere? Pero para eso yo soy un convencido que estas son las cosas que hay que decidirlas entre todos, digamos, no podemos hacerlas sin los jóvenes, sin las diferentes franjas etarias de los jóvenes, porque recién conversábamos fuera de cámara. De 15 a 21 años, 22 se divierten de una manera, de 22 a 35 otra, de 35 en adelante otra, y creo que la ciudad tiene que dar respuesta, porque el problema es cuando no se ocupa de estos temas, después lo que tenemos es un poco lo que nos pasó en el 2009, muchísima gente en la calle. Y muchísima gente en la calle genera problemas. Ya voy con los chicos que están acá, tanto José como... José, buenos días, no te había saludado todavía. ¿Cómo va? Buen día. Mañana caliente, ¿eh? Muchísima información. Hay mucha. Desde temprano, mucha información, mañana... Arrancamos con un hecho tremendo que ocurrió en Glutri, en Hipatia, donde a una persona... A un matrimonio. Los amenazaron, les disparaban cerca de la cabeza, les decían que le iban a cortar los dedos. En medio del campo, un pequeño tambo de menos de 40 vacas, gente que está desesperada. Y vos decís, en la ciudad por ahí tenés suerte de que el vecino escucha algo, la policía pasa aunque sea de casualidad. Cuando vivís en el campo, ¿qué haces? La lógica es absolutamente distinta. ¿Cómo vivís este tema de la inseguridad, Carlos? Antes de ir a otro tema. Noto que es una de las principales preocupaciones de los vecinos, digamos, no hay
lugar a donde vayamos, de cualquier tipo de reunión, digo, de los vecinos para discutir problemas de la ciudad, o con empresarios o comerciantes de los diferentes rubros, particularmente los más afectados en la pandemia, que es lo que nosotros estuvimos tratando de vincularnos durante todo este tiempo. Y digo, ninguno de ellos queda exento que el segundo tema que mencionan es la inseguridad. Es tremendo, creo que, bueno, recién tuve la oportunidad de escuchar algo de lo que decía el ministro y demás. Creo que hay que estar muy activos en esta materia porque en definitiva yo no digo que sea fácil, ¿no? Y uno no deja de desconocer las razones multicausales que tiene la inseguridad, pero digo, algunos aspectos hay que probar, si no funciona cambiar, digo, pero hay que estar permanentemente haciendo algo porque claramente la sensación que tengo, que seguramente la que perciben todos los días ustedes acá, es que así no se puede seguir viviendo. Bueno, entonces frente a eso, algo el Estado, quienes tenemos una función pública, algo tenemos que hacer. Bueno, y volviendo allá después, así participa con Alejandra, ¿te has fijado, has hecho algún contacto con alguna otra ciudad donde estén planteando también un foro para debatir el tema de la diversión, de la convivencia nocturna? Mirá, digo Rosario, digo Buenos Aires, digo La Plata, sí. Córdoba. Ahí nosotros queremos particularmente llevar a ese foro un concepto que hoy en el mundo se utiliza, se discute, que es el de la ciudad 24 horas, digamos. Es decir, las ciudades funcionan de día en la lógica tradicional, pero hay muchas ciudades que empezaron a pensar el espacio en la noche también como un espacio de funcionamiento, no solamente por la diversión, que claramente es algo que pasa de noche, sino también por muchos otros servicios que pueden funcionar de noche. De hecho, hay ciudades que justamente funcionan 24 horas. ¿Esto en qué mejora, por ejemplo, planteándolo particularmente en nuestra visión del foro con relación a la convivencia nocturna post-pandemia? Mejora el hecho de que cuando hay otras actividades funcionando en la ciudad, hay mayor seguridad. No es solamente el boliche, el bar, es decir, aquello que tradicionalmente da divertimento, sino que la ciudad está funcionando con otras lógicas, lo que permite que la ciudad esté en movimiento. Digo, para mencionar algo y para que nos imaginemos, la logística, por ejemplo, es algo que funciona de noche, funciona 24 horas, de hecho. Bueno, nosotros poder pensar que en nuestra ciudad esto se profundiza, va a hacer que seguramente encontremos mayores espacios de seguridad para otra cosa que pasan, que es, por ejemplo, salir de noche. El fin de semana me tocó pasar por la 168 y veía los boliches abandonados. Y es terreno de nadie, parece realmente, bueno, es lo que es, una zona abandonada. No sé si desde el Consejo se evalúa o tienen algún tipo de participación en esto, pero ¿qué se va a hacer con esto? Porque lo más probable es que pase mucho tiempo, como decías vos, ni siquiera sabemos cómo va a ser la nueva normalidad cuando llegue. Exacto. Difícilmente vamos a tener a 1000 pibes metidos en un boliche, uno arriba del otro, como en nuestras épocas. ¿Qué plan hay? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se piensa hacer? Y mientras tanto, ¿qué hacer? Porque hoy en día vemos yuyos, abandono total. Sí. Hoy se reían porque nosotros hicimos la presentación frente a uno de los boliches que está allí por la cuestión de luz y demás, y que particularmente al titular tuvo que ir a vivir en un momento de la pandemia dentro del boliche por la situación de inseguridad que había, porque claramente no había nada. Nosotros particularmente tenemos una idea. Primero, creo que hay que discutirlos con todos, digamos, ¿no? Y particularmente ellos hay que preguntarle si están en condiciones de que si la normalidad significa que los boliches vuelvan, si pueden volver. Ahora, como ciudad, lo que yo creo es que allí se planteó una relocalización, que nunca son sencillas, que la idea que tuvimos, porque yo tuve la oportunidad de votar esa relocalización, la idea que teníamos en aquel momento era absolutamente distinta a lo que terminó pasando. Allí faltó mucha inversión de infraestructura del Estado y eso particularmente los bolicheros que fueron hicieron su inversión privada lo ponen de manifiesto cada vez que pueden. Pero a mí particularmente lo que me parece es, primero hay que planificar qué inversión puede hacer el Estado allí y lo que hay que hacer es generar un nuevo lugar para la ciudad. Es decir, hay que hacer que allí haya usos que sean compatibles con el boliche o a contraturno, si se quiere decir. Nosotros tenemos que lograr, que de hecho algo pasa, porque la ciudad tiene una dinámica que excede en lo que pensamos, lo que somos funcionarios, lo que piensa el intendente y demás. Allí, por ejemplo, en la zona de boliches, hoy hacen roller o hacen bicicleta porque la calle que está en relativamente buen estado y aparte porque no hay otra actividad. Entonces digo, hay que fomentar que el vecino se apropie de ese espacio. Digo, el Estado tiene que... Pero, perdón, ¿no? El empresario que construyó un edificio ahí y ahora están abandonados. ¿Qué hace el empresario? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacemos con su ciudad? Porque son moles abandonadas que terminan generando. Para los empresarios no me quiero ni imaginar la pérdida económica, el hecho de no poder trabajar. Y después tenés esas moles abandonadas que hasta generan situaciones de peligro. No, pero allí nosotros, por eso, lo que digo es nosotros tenemos que defender la decisión que tomamos como ciudad y acompañar al empresario, porque el empresario particularmente son los que nos están diciendo, che, este formato, el que yo tengo, algunos de los que están allí, yo no sé si va a funcionar. Bueno,
Bueno, ¿cómo reconvertimos este formato en otra cosa? Y yo digo, allí hay que llevar otros servicios, hay que lograr que la gente se apropie en otros horarios, digo, y a partir de eso hay que repensar la ruta 168, porque nosotros hicimos algo en lo cual lo de la ruta sigue siendo la misma ruta de siempre, digo, desde el punto de vista vial, cuando en realidad nosotros llevamos uso allí que tenían otra cosa, es decir, nosotros tenemos pibes que caminan al costado de la ruta. Eso no está pensado para que hubiese sido así. Que se cruzan por los puentes, digo, o sea, allí hay que, eso tiene que ser infraestructura del Estado, pensar el Estado, pero bueno, creo yo lo primero de esto, José, porque en definitiva son muchas aristas. Tenemos que sentarnos todos juntos a repensar esto y darle una solución, porque además creo que estamos en un buen momento. Hablabas recién de que la ciudad también está creciendo, es una ciudad que está en permanente crecimiento y poblacionalmente también. Y cuando crece una ciudad aparecen más demandas o servicios que antes se prestaban de una forma y que ahora tienen que prestarse de otra manera. Hay uno que es central y que marca cómo está una ciudad, que es el tema del transporte público de pasajeros. Ni siquiera estoy hablando solamente de los colectivos. Me animo a decir taxis y remises como subsistema. Ayer lo tocó José al aire en el programa y explotó el mensajero por la demanda que hay, porque claro, no funciona bien el sistema de colectivos y empiezan a fallar los sistemas de taxis y remises. Ahora pregunto, tenemos más gente tomando los distintos subsistemas, pero la misma cantidad de chapas que se han otorgado, ¿hace cuánto tiempo que no se otorgan nuevas chapas para autorizar a taxis y remises a funcionar? Porque no es deficiente por donde se lo mire. Mira, fíjate que en estos dos temas, particularmente el que charlábamos antes y este que vos mencionás, Cata, lo mismo. Nosotros tenemos que pensar la ciudad post-pandemia. Esta es la clave, porque digo, el sistema de transporte, quizás la noche también, venía con problemas, venía funcionando mal, cada tanto un paro, discutíamos los subsidios nacionales, venía emparchado, pero venía, andaba. La pandemia le vino a poner un corte y una necesidad de rediscutir claramente esto. Bueno, nosotros particularmente tuvimos una iniciativa que tuvo acompañamiento del resto del cuerpo, que es declarar la emergencia en el sistema de transporte público y generar un espacio para poder discutir esto. Otra vez, en el mismo sentido que el foro de la nocturnidad. Yo soy un convencido que lo tenemos que hacer con todos los actores. Digamos, yo puedo tener ideas que me parecen geniales acerca de qué hacer con el transporte. Yo soy un convencido que hay que discutir la multimodalidad, que es por ahí por donde vamos a salir, porque nosotros no podemos mañana licitar. Esto también es otra realidad, yo siempre lo dije siendo oficialista o ahora que soy opositor, digamos, no es la licitación la solución al sistema de transporte público pasajero. No lo es, porque el problema con las licitaciones no vienen de otro lugar, digamos, es un problema de cómo se maneja el transporte en el país. Entonces, para mí yo digo, si nosotros tenemos claridad sobre eso, independientemente que no me resisto a ello, que podría ser una cosa a discutir, creo que lo que hay que decir es, para lograr mayor cobertura, que esto es lo que nosotros tenemos que lograr del servicio, ¿cómo hacemos? Y bueno, evidentemente no se va a poder solamente con el sistema de colectivos, hay que pensar la multimodalidad, cómo generamos esa multimodalidad, cómo ensamblamos el transporte por colectivo con los otros subsistemas. Nosotros tenemos todos los subsistemas con problemas, porque el transporte por colectivo tiene un problema por la caída de corte de boleto, claramente, por la pandemia. Pero los subsistemas de taxis y remises, para poder sostenerlos durante la pandemia, tuvimos que extender, por ejemplo, el tiempo que tienen para cambiar de coches. Los coches se desgastan con una ciudad como la nuestra, con muchos problemas viales, digamos. Entonces, tenemos malos autos. Y hay más demanda que oferta. Y es más demanda que oferta, una cosa generada por la otra. Entonces, esta es la complejidad en la que estamos. Yo creo, primero, que esta declaración de emergencia en el transporte tiene que servir para esto, para poder discutir esto y, en definitiva, alumbrar un nuevo sistema de transporte que yo ya lo repetí por todos lados. Digo, va a ser el que la ciudad puede tener, no el que idealmente tiene que tener. Ojalá a partir de esto podamos construir algo que dentro de algunos años tenga una mayor cobertura, llegue a mayor cantidad de barrios, a mayor cantidad de cuadras en los barrios, en definitiva, de forma tal que cada uno tenga que hacer pocos metros para tomarse un colectivo. Una más, yo tengo dos preguntas políticas. Sí, me da la sensación de que alguien tiene que salir a decir la verdad, ¿no? Sí. Esto es lo que se puede. Pero lo que a mí, ¿sabes qué me sorprende? ¿Dónde está el plan? Todavía no hay plan. Todavía no hay. O sea, no había, porque antes de la pandemia, ¿cuál era el plan para que los sistemas de transporte funcionen coordinadamente? No lo sabía. Nos agarró la pandemia. El año pasado fue un desastre, todo paralizado. Ok. Este año ya no. Pero yo sigo sin saber a dónde hay un plan. Sí, me parece que muchos por ahí ni oficialistas quedan... ni opositores muestran un me da plan. la sensación de que quedan presos de sus palabras, digamos, ¿no? Porque es cierto que en época de elecciones es muy probable que vos le preguntes a un candidato qué hacemos con el sistema de transporte público y te diga, hay que licitar.
Yo por eso hago esta humilde mención de decir, yo defendí esto siendo oficialismo y siendo oposición, digamos, porque en definitiva, después si no parece que esa es la respuesta simple y esa no es la verdad. No, digamos, hay que esta pensar es la cuestión. coordinadamente, pero lo que me llama la atención es que se siga diciendo hay que pensar. ¿Y cuándo lo piensan? Sí, esto la verdad que es una falencia, que esa responsabilidad, de mi visión por lo menos, siempre la tiene el Ejecutivo, que es quien marca hacia dónde vamos en estos temas. Nosotros celebramos que hayan recibido nuestra propuesta de declarar la emergencia en el transporte, pero ese era el primer paso, digamos. Ahora nosotros tenemos que estar elaborando, de hecho creo que en los próximos días va a haber una convocatoria a esta mesa para discutir esto, porque nosotros tenemos que elaborar la solución. Claro, digamos, o por lo menos una alternativa. O una alternativa, una posible sí, claro. solución. Claramente. Bueno, tengo dos preguntitas que tienen que ver. Vos vas como precandidato a concejal, Sí. Juntos por el Cambio. ¿Qué diferencia hay con las otras listas que participan en este? Son 4 listas en total. Sí, 5. 5, Juntos por el Cambio. Sí, la verdad es que yo lo que digo, nosotros tratamos de construir nuestra propuesta electoral como veníamos trabajando, digamos, cerca de los vecinos, particularmente en estos últimos 2 años, cerca de los sectores afectados por la pandemia. Entendemos que es central estar cerca y junto proyectar cómo se sale de la situación que tiene cada uno de estos sectores. Nuestra lista un poco trata de reflejar eso, por eso en segundo lugar nos acompaña Florencia Maresca, que es una empresaria del turismo, que en algún momento se vio obligada a levantar su voz porque no encontraba respuesta frente a lo que en nuestra ciudad particularmente eran medidas que se tomaban en Buenos Aires, que nos tenían en una situación sobre la cual no había un solo dato objetivo en la ciudad que diga que tenía que ser esa situación, y el problema que tenía y repercutía directamente, por ejemplo, en la actividad laboral de ellos. Ellos se plantearon, tuvieron que ir a la plaza porque no los escuchaban muchas veces de los diferentes ámbitos ejecutivos. Bueno, y además asume, en este caso, la valentía, digo yo, de involucrarse en política porque entiende que a través de esto es como se cambia la realidad. En tercer lugar, Sergio Acosta, que es un docente, director de escuela, también con carrera administrativa dentro de la Regional Cuarta de Educación, porque también queremos reflejar otro de los hitos que nuestra visión se planteó y se manejó muy mal durante la pandemia, que fue el tema educativo, y sobre el que además yo digo, uno en materia productiva, económica, vamos a salir. Yo creo que trabajando juntos, con mayor o menor dificultades, vamos a lograr sobreponernos a esto. Ahora, lo que es inmedible es el daño que en materia educativa se generó por muchas de las medidas que se tomaron. Entonces me parece que también hay que pensar eso con la lógica o en clave post-pandemia, digamos. ¿Cómo hacemos para tratar de recuperar algo de aquello que perdimos, ¿no? Fíjate los nombres que han salido durante la pandemia, los referentes políticos que empiezan a surgir a partir de las necesidades de la sociedad, de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Yo te confieso algo, Cata. Vos sabés que yo pensé que la pandemia, muy por el contrario, lo que va a hacer es expulsar. Es decir, estamos más cerca de que se vayan todos, que esta cuestión de que la política no resuelve nada. Y la verdad que con agrado y con mucha sorpresa, nosotros por lo menos cuando fuimos a convocar tanto a Florencia, a Sergio, Carla Corol, que también es una joven psicóloga que tuvo alguna participación en este medio y demás, todos nos dijeron sí, vamos, porque es por acá, con todo estábamos vinculados y trabajando el tema de pandemia, es cierto. Pero creo yo que esto de involucrarse, que bueno, en definitiva también en nuestra lista, pensando en los cargos nacionales, Carolina Lozada, que estuvo aquí compartiendo con ustedes, un poco también refleja eso, ¿no? Es decir, alguien que asume el desafío de dejar el lugar donde estaba para decir, che, vamos a la política porque mis ideas, la verdad que del lugar donde estoy ya no las puedo hacer trascender más. Y la verdad que eso es auspicioso, ¿no? El radicalismo, en términos generales, incorporó a Manes, a Tetaz, entre otros, que el mismo caso de Carol Lozada, que creo yo, bueno, desde el punto de vista más partidario y radical, es una alegría que podamos consolidar el partido con nombres así, ¿no? Ya nos pasamos, pero no importa. Yo quiero hacerte la pregunta. Carolina Lozada tuvo algunas declaraciones bastante polémicas. Sí, ¿Tu opinión? Mirá, lo que yo creo es que a Carolina por allí se le planteó la cuestión esta cuando habló de los chicos y qué sueñan los chicos y demás. Creo que fue políticamente incorrecta, mejor dicho, se expresó como alguien que no viene de la política. Yo lo que digo es, yo si quieren lo puedo expresar en términos políticamente correctos y pregunto, si pensamos que en los lugares más marginales de nuestra provincia, a lo mejor en nuestra ciudad, por ahí es distinto, ella habló particularmente sobre la situación de Rosario, pero digo, en los lugares más marginales de la provincia, ¿alguien cree que la juventud de esos lugares, los niños, adolescentes de esos lugares, no ven como salida económica más inmediata el delito? Digo, si nosotros pensamos que esto no es así, y por eso la criticamos a Carolina, son visiones políticas distintas,
pero creo que le estamos errando en el diagnóstico. Esto es lo que yo digo. Quizás parezca duro, reitero, como lo planteo, pero en definitiva es lo que efectivamente pasa. El ministro de Seguridad acaba de decir aquí que hay 100.000 adolescentes pobres e indigentes en Rosario. El 10% de la población, 100.000. ¿Qué pensamos? ¿Cuál pensamos que es la que se vislumbra como salida económica en esos lugares? Soldaditos. Soldaditos de los narcos. Exactamente. Carolina hizo declaraciones y reitero, como alguien que no viene de la política y quizá como los vecinos piensan. Bueno, yo lo expreso con corrección política porque uno tiene unos años más en esto, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Buena charla. 22 minutos muy lindos, bueno. Una charla interesante. Y hay que seguir corriendo y caminando la calle. Seguro, seguro. Gracias, te esperamos la próxima vez, Carlos. Gracias, a ustedes. Carlito Suárez, señores, precandidato a concejal, Juntos por el Cambio, aquí en Piso, charlando estos 23 minutos exactos, una charla muy linda, muy interesante, porque hemos tocado desde los lavaderos y el uso racional del agua, el tema que a todos los padres también les lleva, el tema de dónde se van a divertir y cómo. No es solamente un tema de trabajo económico. No, totalmente. Para los papás también está dando vuelta la cabeza. Por eso digo que es un problema de la ciudad. Es que la ciudad no puede no mirar esto. De la sociedad. No, sí, claro, ¿no? La participación de cómo se van a divertir y cómo va a ser la convivencia nocturna post pandemia. Ahora viene el momento Gigaret y pegadito al momento Gigaret se mete Fabi con el tema de Papo. Atención que escribió una nota bárbara. Y después ahí, apenas termina ella con Papo, va un resumen de noticias también con Gigaret. Vamos, en Gigaret pensamos...